Saludos a todos, bienvenidos. Como lo dice el título del video, en esta ocasión les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta de Google al Samsung Galaxy A34 con Android 16. Este procedimiento puede aplicarse para otros modelos, chicos, pero en este caso nos vamos a estar concentrando en este modelo en específico, el Samsung Galaxy A34 con Android 16. Acá abajo en la descripción y el comentario fijo yo les estaré dejando los enlaces de descarga y demás información. Ahí van a encontrar también lo que son las contraseñas por si los archivos les pide contraseña. Ahí lo van a encontrar todo, chicos. Muy bien, pasamos acá al computador y vamos a aperturar lo que es nuestra propia herramienta. Así es, chicos, ya lanzamos lo que es nuestra propia herramienta. Esta herramienta nos va a servir para hacer una lectura profunda de lo que es la información del dispositivo. Esta es una herramienta bastante completa, chicos, tiene soporte para diferentes marcas, diferentes modelos, así que pueden descargarla y probarla. Recuerden que esta herramienta también es totalmente gratis y la van a encontrar acá abajo en la descripción de este video. Muy bien, estando acá vamos a seleccionar la opción de herramientas, seleccionamos la opción de modo MTP y acá vamos a seleccionar el botón de leer información MTP. Le damos un pequeño clic y esperamos a que lo que es la herramienta realice una lectura profunda del dispositivo. Le damos un segundito de tiempo. Esto nos va a servir para comprobar qué versión de Android tiene este equipo, ¿verdad? Entonces, como ven acá, nos lanza tanto el número de binario, la versión de Android que tiene y el parche de seguridad. También nos lanza lo que es el número de compilación, el modelo exacto y lo que es el serial de este dispositivo. Muy bien, una vez sabiendo que tiene Android 16, vamos a aperturar la siguiente herramienta. De igual forma, esta se la estaré dejando acá abajo en la descripción y en el comentario fijo de este video. Vamos a ubicar la herramienta, le damos doble clic o clic derecho y abrir. Antes de abrir esta herramienta, recuerden tener desactivado su Windows Defender o lo que es su antivirus solo mientras realicen este tipo de procedimiento, chicos. Vamos a aperturar acá. Bueno, si les lanza este mensaje, seleccionan la opción de más información y ejecutar de todas formas. Muy bien, acá le damos un segundito de tiempo a que la herramienta se aperture. Una vez con la herramienta abierta, vamos a proceder a realizar el procedimiento, ¿verdad? Entonces recuerden que tienen que tener activado su Wi-Fi o conectado el dispositivo a la red Wi-Fi y vamos a seleccionar este botón en la herramienta. Seleccionamos acá, como ven nos dice los pasos a seguir, solo vamos a dar en confirmar que ya tenemos el dispositivo conectado al computador y que también está conectado a lo que es la red Wi-Fi. Muy bien, acá le vamos a dar un segundito de tiempo a que la herramienta realice el procedimiento. Esto puede demorar, así que sean pacientes, chicos. Recuerden que este es un proceso gratis con herramientas gratis. Acá nada más no dejamos que se apague la pantalla para validar y comprobar cuando se esté aplicando el procedimiento correctamente. Entonces acá le damos un segundo de tiempo, la herramienta está trabajando, está haciendo sus procesos. Acá el dispositivo tiene que reiniciar varias veces, así que sean pacientes, chicos. Bueno, como ven acá, el dispositivo ya reinició, va a hacer varios reinicios, como están viendo ustedes en pantalla. Faltan varios pasos súper importantes, chicos, entonces vean el video completo, espérense hasta el final, yo les voy a dar otros tips que necesitamos realizar. Muy bien, perfecto. Aquí el dispositivo está haciendo un pequeño restablecimiento fábrica. Esperamos a que encienda y vamos a proceder a configurar el dispositivo o a realizar la configuración inicial como normal o habitualmente lo harían. Aquí faltan algunos pasos a realizar, así que como les digo, prestar atención y ver el video completo. Muy bien, una vez haya iniciado el dispositivo, procedemos con la configuración inicial del equipo, tal cual están viendo ustedes en pantalla, chicos. Muy bien, perfecto. Una vez ingresemos acá a lo que es los ajustes, les voy a mostrar lo que es la versión de Android que tiene este dispositivo, Android 16, y lo que es el parche de seguridad que están viendo ustedes de septiembre de 2025. Si recuerdan al inicio del video, nuestra herramienta nos dio esta lectura exacta aún estando bloqueado por lo que es la cuenta de Google o el correo Gmail. Entonces la herramienta sí funciona, chicos, nada más tienen que descargarla y usarla, ¿verdad?
Muy bien, estando acá en lo que es los ajustes, vamos a activar las opciones del modo desarrollador presionando 7 veces el número de compilación. Acá le damos en activar y retrocedemos. Acá nos vamos a ir al apartado de seguridad y privacidad, este que están viendo ustedes en imagen, y vamos a desactivar lo que es el bloqueador automático. Bueno, perdón, acá desactivar y desactivar. Listo, una vez tengamos hecho esto, entramos a las opciones del modo desarrollador y vamos a activar lo que es la depuración USB. Activamos acá y ahora vamos a regresar nuevamente a lo que es el computador para hacer el siguiente proceso. Bueno, como vieron acá, chicos, nos lanzó lo que es la ventanita para permitir la depuración USB. Si a ustedes les lanza la ventanita para permitir, denle en permitir, marquen la opción de permitir y listo. Si no, les va a lanzar ya cuando estén acá en lo que es nuestra herramienta. Acá en nuestra herramienta nos vamos a ir al apartado modo ADB y vamos a desactivar las actualizaciones OTA. Como ven ustedes en imagen, acá tenemos activo lo que es las actualizaciones. Con esto, a la hora de desactivar las actualizaciones, desactivamos todas las actualizaciones de los parches de seguridad. Con esto confirmamos, o lo que hacemos es anticiparnos para no actualizar los parches de seguridad y así mantener el equipo en esta versión. Muy bien, acá le damos en desactivar. Si les pide permitir los permisos de ADB, ustedes seleccionan en permitir, chicos, y una vez desactivado solo salen y entran de los ajustes y van a ver ustedes que se desactivaron las actualizaciones. Una vez desactivado, vamos a desactivar todos los demás que activamos anteriormente, ¿verdad? Entonces acá desactivamos el modo desarrollador, volvemos a este apartado y activamos el bloqueador automático. Ya con esto, chicos, hemos finalizado, hemos logrado eliminar el bypass FRP y de paso hemos bloqueado las actualizaciones OTA de este dispositivo, con lo cual nos aseguramos que en un futuro pues no reciba lo que son esos parches de seguridad. Y si el cliente por algún motivo vuelve a bloquear su dispositivo, entonces con mayor facilidad vuelven ustedes a utilizar lo que es esta herramienta, o en el caso futuro nosotros vamos a estar agregando estas funciones a lo que es nuestra propia herramienta. Entonces si ustedes ven este video en el futuro, probablemente ya la función ya la tengan directamente integrada en lo que es nuestra propia herramienta y ya no necesitan otra aplicación de un tercero, ¿verdad? Entonces este ha sido el video del día de hoy, chicos. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo. Si tienen alguna duda, sugerencia o inconveniente, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Recuerden, todos los enlaces de descarga y demás información se los estaré dejando acá abajo en la sección de la descripción como en el comentario fijo. Perfecto, chicos, saludos, los espero en el siguiente video.